Saludos. En este video vamos a ver lo que es el impuesto de renta en Colombia. El impuesto de renta nació en el siglo XIX en Inglaterra, por allá en los años 1798, y en Francia por los años de 1789 con la Revolución Francesa. Se inició con el nombre de contribución patriótica. En Colombia, el impuesto de renta nació el 15 de febrero de 1819 y fue creado por Simón Bolívar después de la independencia. Este impuesto de renta en Colombia eliminó la alcabala y el estanco al aguardiente, el impuesto que gravaba el consumo del aguardiente. Después de la Guerra de los Supremos, que fue el primer conflicto interno en Colombia, que duró 3 años, de 1838 a 1842, que fue por motivos religiosos, se adaptó el impuesto de renta a través de la Ley 56 de 1918, que después fue modificado en 1927 por la Ley 1931, en la que se incrementaron las tarifas del impuesto de renta, se gravaron a las sociedades en cabeza de los socios, y esto fue como influencia en la misión Kemmerer de 1935-1936. ¿Por qué es importante el impuesto de renta? Junto al IVA, al impuesto al valor agregado o el impuesto sobre las ventas, representan el 85% de los impuestos recaudados por la DIAN. En el caso de las personas jurídicas, son quienes más contribuyen con el impuesto de renta, llegando a implicar el 85% del recaudo. Las personas naturales son mucha mayor cantidad que declaran el impuesto, pero el valor que al final terminan pagando por el impuesto es mucho menor. El impuesto de renta tiene una característica muy importante para los gobiernos, y es que tiene cobertura sobre todas las personas y por lo tanto tiene gran cantidad de recaudo. Son más de 3.400 grandes contribuyentes, que son unas personas jurídicas y naturales que por sus características de negocio tienen un trato diferente. Claramente, para poder ser gran contribuyente deben tener un nivel de pago de impuesto bastante alto. Y pues un dato curioso es que el impuesto de renta, de IVA, de ICA, representa en Colombia casi el 70%. Y ustedes se preguntarán por qué. Resulta que estos impuestos se calculan sobre una liquidación que se aplica, que más adelante veremos en el video. Pero las empresas en Colombia incurren en gastos que en otros países no deben tener. Por ejemplo, en países donde el orden público es mucho mejor, donde hay mayor seguridad, en Colombia las empresas incurren en gastos que no deben tener en otros países donde el orden público es mucho mejor. Por ejemplo, en Colombia todas las empresas deben pensar en seguridad y vigilancia. En países donde las cosas están bien, donde la seguridad está bien, no tienen que pensar en ese gasto. Ese es uno de los tantos ejemplos. Y pues en el tema de impuestos, sí, aunque las tasas son bajitas, las tarifas son bajitas, al final termina grabando muchas más cosas. Les desconocen costos y gastos, más adelante entenderán a qué me estoy refiriendo con eso. En personas naturales, el impuesto de renta es pagado por más de 2,6 millones de colombianos. Eso implica más de 135 billones de pesos, que es
el 1,5% del recaudo anual. El resto está en cabeza de las personas jurídicas. ¿Qué es eso del impuesto de renta? Es un impuesto directo y nacional. Impuesto directo se le cobra a una persona específica, no es cualquiera. Tiene que ser una persona específica que cumpla con ciertos requisitos para ser sujeto pasivo del impuesto. Y es nacional porque cobija a todas las personas que se encuentren dentro del territorio colombiano, que sean residentes fiscales en Colombia, y a las personas que estén en el exterior, que sean también residentes o que estén obligados a pagar impuesto de renta en Colombia. Es un impuesto de periodo. ¿Qué significa? Que grava todas las rentas y patrimonio que se tengan desde el 1 de enero de un año hasta el 31 de diciembre del mismo año. Eso significa que es un impuesto de periodo anual. Según el artículo 338 de la Constitución, cualquier ley en cuanto a impuesto de renta solamente aplica a partir del siguiente periodo en el cual se haya expedido la ley que lo haya cambiado, que lo haya modificado. Más adelante, en la siguiente diapositiva, entenderemos mucho mejor este punto. El impuesto de renta se declara y se paga una vez por año. Pero atención, existe un tratamiento diferente para las personas jurídicas, quienes pueden diferir el impuesto de renta en dos cuotas. ¿Y eso por qué? Porque pues, resulta que el impuesto de renta es bastante alto para las personas jurídicas. Por lo tanto, les da la opción de pagarlo de manera diferida, en dos cuotas separadas. Ese impuesto de renta puede recaer sobre dos cosas. La primera de ellas es el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Todo lo que tenga una persona natural o jurídica. Y todo lo que tenga, estoy hablando de activos fijos, activos movibles, inversiones, deudas, porque también en el patrimonio se debe contabilizar lo que se debe para así tener la realidad del valor que se tiene en el patrimonio. Y por otro lado, el impuesto de renta también grava los ingresos, es decir, cuánto dinero, cuánta riqueza obtuvo la persona durante el periodo fiscal. Recordamos el periodo de 1 de enero a 31 de diciembre del mismo año. El impuesto de renta, al ser directo, tiene en cuenta la capacidad económica del contribuyente, la capacidad económica de la persona que debe pagar el impuesto. Por lo tanto, pues tiene un trato, si se pudiera decir, más justo, porque cuando veamos el IVA, se van a dar cuenta que ese impuesto no discrimina qué tanto dinero tiene la persona que lo debe pagar. Lo único que le importa al IVA es que se genere, que se cause el hecho generador, que se efectúe el hecho generador, que es la compra y venta de servicios o bienes en el territorio colombiano. Pero eso lo veremos en otro video. Al tener en cuenta la capacidad del contribuyente, también tiene en cuenta un ejercicio que se llama depuración, que es el cálculo y la liquidación del impuesto. Recordemos que el impuesto de renta grava la riqueza, tanto patrimonial como en ingresos. Si nosotros vendemos un activo, un apartamento, por ejemplo, que vale 1.000 millones de pesos, vendemos ese activo y nos entran 1.000 millones de pesos a la cuenta bancaria. ¿Nuestro patrimonio habrá cambiado? No, simplemente hubo una, una transformación de dónde estaba esa riqueza. Pasó de estar en un inmueble, en un activo fijo, a pasar a estar en bancos, pero siguen siendo los mismos 1.000 millones de pesos. Ahora bien, ¿qué pasa si
compramos un equipo para la empresa que vale 1.000 millones de pesos, pues que vamos a pasar esos 1.000 millones que teníamos en una cuenta a activos fijos porque compramos la máquina que pasa a ser parte de los activos fijos. Seguimos teniendo los mismos 1.000 millones. ¿Qué pasa si vendemos esa máquina a los 3 meses y la vendemos en 1.500 millones? Pues ahí saldrán los 1.000 millones de los activos fijos y entrarán 1.500 millones a bancos. Pero, ojo, no es como en el caso anterior, porque aquí tenemos una utilidad de 500 millones. Esa utilidad estará grabada con impuesto de renta porque, aparte de los 1.000 millones que están en el banco, hay 500 de utilidad por la venta del activo fijo. Entonces, sobre esos 500, aquí en este ejemplo, se grabará con impuesto de renta por ingresos. En el IVA, el cálculo, claro, también existe, pero es un cálculo primario, donde se tiene el valor del bien o del servicio que se ha comprado y se le aplica la tarifa, normalmente la general del 19%. Y ya, no se calcula nada más. En el ejemplo de la máquina, probablemente esos 500 millones de pesos que tuvimos de utilidad no fueron todas utilidades. ¿Qué tal que nos hubiera tocado hacerle una adaptación para mejorarla que costara 400 millones de pesos? Resulta que ya la utilidad no son 500, son solamente 100, porque los otros 400 fueron utilizados para mejorar el equipo, para ponerlo en un mejor funcionamiento. Por lo tanto, si lo vendemos en 1.500 fue porque le invertimos 400. ¿Hubo utilidad? Sí, hubo una utilidad de 100 y sobre esa utilidad se pagará el impuesto. Espero que me sigan con el ejemplo. Si no, pues en el salón de clase, por favor, me cuentan para que profundicemos en el ejemplo. Y por último, el impuesto de renta tiene una característica especial frente a las personas naturales y es que hay tarifas diferenciales porque debe tener en cuenta la capacidad económica del contribuyente. Existen varias tarifas, las veremos en diapositivas más adelante en este mismo video, pero no tributa igual una persona multimillonaria que una persona que está en la base del impuesto de renta, es decir, que tiene suficiente dinero, suficientes ingresos para declarar, pero no son lo suficientemente grandes como para pagar el impuesto, que probablemente esté en tarifa cero. Ahora sí, ¿cómo es eso de la ley en el tiempo en el impuesto de renta? Como vimos, la Constitución es clara, es decir, que el impuesto de renta solamente aplica para el periodo siguiente al periodo en el que fue decretada, que fue creada la ley. ¿Y esto por qué? Recuerde que el impuesto de renta va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Por lo tanto, todos los hechos económicos que ocurran durante este periodo van a estar afectados por el impuesto de renta. ¿Mm? Entonces, todo es mejor con un ejemplo. Año 2000, Ley 1, ya vigente, que viene desde el año 1999. Inicia 1 de enero del año 2000. A 31 de diciembre del año 2000 tengo 10 operaciones, con las cuales obtuve una riqueza de 1.000 millones de pesos. La ley de impuestos que le aplica a ese año 2000 será la que estaba en el año 1999. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que la ley de impuestos solamente aplica un periodo, en el periodo siguiente al cual, en el cual fue creada. ¿Mm? Hasta ahí es claro. Hechos del 2000 están avalados, están bajo la ley del año 1999. Ahora se va a complicar la situación. En el 2000, junio, el Congreso de la República aprueba una reforma tributaria que cambia la ley de 1999. ¿Qué dice la Constitución?
que esa ley que salió en junio del 2000 aplica para el periodo siguiente. ¿Cuándo es el periodo del impuesto de renta? 1 de enero a 31 de diciembre. ¿Cuándo salió la ley? En junio. Por lo tanto, debemos buscar el siguiente periodo, que es del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2001. Así las cosas, en el año 2000, seguimos con la ley del 99, plena, ya el 1 de enero del 2001 empieza a regir la ley que se creó en junio del 2000. ¿Y por qué es eso? Porque el impuesto de renta y todos los impuestos deben regir a futuro. Si aplicáramos desde el 1 de julio la ley que se creó en junio del 2000, todos los actos que enriquecieron o que empobrecieron al contribuyente antes de junio y después del 1 de enero del año 2000 estarían siendo regidos por una ley del futuro. Por lo tanto, eso sería ilegal, sería inconstitucional. Entonces, primero, ley del año 98 rige, perdón, ley del año 99 rige para el 2000 100% del año, de 1 de enero a 31 de diciembre. La ley que se creó en el 2000 regirá desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2001. Por eso se habla que el impuesto de renta se aplica en el siguiente periodo. ¿Qué pasa con el IVA? El IVA tiene una periodicidad distinta. Recuerden que la renta es de un año, de 1 de enero a 31 de diciembre, mientras que el IVA es bimestral, es trimestral, semestral o anual. Entonces, si en el mes de junio se creó la reforma tributaria, junio del 2000 se crea la reforma tributaria, y el IVA se paga bimestralmente, es decir, enero-febrero, bimestre 1, marzo-abril, bimestre 2, mayo-junio, bimestre 3, julio-agosto, trimestre 4, septiembre-octubre, trimestre 5, noviembre-diciembre, bimestre 6. ¿Mm? La ley se creó ¿cuándo? En junio del 2000. Por lo tanto, el siguiente periodo en el que puede aplicar sería julio-agosto. ¿Por qué? Porque hace parte de ese trimestre. Si la ley salió antes de julio, es decir, en junio, aplica para ya el trimestre julio y agosto, porque está en el siguiente periodo. Diferente a renta, recuérdenlo. Y siempre tengan claro cuándo y cuánto dura el periodo de cada impuesto. ¿Cuáles son las personas que deben declarar impuesto de renta? Todas las que pertenezcan al régimen de obligados del IVA, cuando veamos el video del IVA entenderán qué es eso, o cuando estén obligados al impuesto al consumo. Las personas naturales con ingresos brutos superiores a 1.400 VTs o las personas que tengan patrimonio bruto superior a 4.500 VTs. Primero, ¿qué es eso de las VTs? Las VTs son las unidades de valor tributario. La unidad de valor tributario se creó porque antes de ella todo se calculaba en un valor específico. En el estatuto tributario aparecía una cifra en pesos colombianos. ¿Cuál es el problema? Que cada año era necesario actualizar esa cifra y eso llevaba a problemas al momento de hacer dicho cálculo. En cambio, con la VT, que también se actualiza cada año, simplemente se establece en la ley cuántas VT son y a principio de año se dice cuánto fue la VT que rigió el año anterior y, perdón, cuál va a ser la VT que va a regir ese año. Para calcular la VT se tienen en cuenta varios factores macroeconómicos, inflación, devaluación. Piensen como si fuera el cambio del salario mínimo, pero en el estatuto tributario se habla siempre de unidad de valor tributario, porque está diseñada para el pago de impuestos y tributos. ¿Qué es ingreso bruto? Ingreso bruto es el total del ingreso.
sin meterle costos ni gastos. Es decir, si es una persona obligada a pagar el IVA, a recaudar y pagar IVA, lleva contabilidad, en ese caso será cuando emita la factura y cuando se la pague. ¿Mm? Cuando haya ese valor facturado, si la factura salió por 1.000, esos 1.000 entran como ingreso bruto. En el ejemplo que di en la máquina que se vendió en 1.500, el ingreso bruto ¿cuánto fue? 1.500, sin tener en cuenta cuánto costó la máquina, cuánto costaron las reparaciones que fueron 400. Así se calcula el ingreso bruto, lo que entre, la cantidad de dinero que se reciba. Y patrimonio bruto, pues es similar. Patrimonio bruto es lo que se tiene sin descontar las deudas. Si tenemos un apartamento de 1.000 millones, pero solamente pagamos la cuota inicial de 50 millones, en realidad, ¿cuánto poseemos de ese apartamento? Pues de ese apartamento poseemos 50 millones y debemos 950 millones al banco. ¿De quién es ese apartamento? Pues del banco. Ellos son dueños del 95% del apartamento. Pero para el impuesto de renta se tiene en cuenta que está a nombre de la persona por 1.000 millones. No se puede restar la deuda porque es patrimonio bruto. Y un factor que nos hace falta para determinar si una persona natural debe declarar impuesto de renta es que tenga inversiones, consignaciones o compras de más de 1.400 VTs. En este momento los invito a pausar el video y a buscar en internet a cuánto está la VT del día de hoy. Y así ustedes lo multiplican por 1.400 para saber cuánto dinero es en ingresos brutos y en inversiones, consignaciones, compras de más de 1.400 VTs y también multiplican ese valor de la VT para este año por 4.500 y así saben cuánto es el patrimonio que se debe tener para ser obligado del impuesto de renta. Y aquí hablo de declarar. Debo hacer un paréntesis muy importante y es que declarar no implica pagar. Muchas personas están al límite, tienen ingresos de 1.420 VTs, por lo tanto les toca declarar. No tienen suficiente riqueza para liquidar el impuesto, liquidar y pagar. Por lo tanto, su tarifa será de cero. Solamente declaran pero no pagan. Más adelante veremos este tema en la depuración. ¿Cuáles son los elementos del impuesto de renta? Los mismos elementos que vimos en el video de generalidades de los impuestos, que son 5. El sujeto activo, es decir, quién cobra el impuesto. Recordemos que el impuesto de renta es nacional, por lo tanto, será la DIAN que opera a nivel nacional quien sea el sujeto activo. Sujeto pasivo es quienes pagamos el impuesto o quienes debemos declarar el impuesto, que normalmente son personas naturales que tienen residencia fiscal en Colombia, que tienen cierta cantidad de ingresos o de patrimonio o cumplen ciertas características para ser contribuyentes del impuesto de renta en Colombia y todas las personas jurídicas que operen en territorio colombiano. El hecho generador del impuesto de renta es tener cierto patrimonio bruto o cierta cantidad de ingresos en el caso de personas naturales. En el caso de personas jurídicas, por el hecho de ser persona jurídica, debe declarar el impuesto de renta. Aquí hay una excepción y son entidades que por ley están exentas de declarar el impuesto de renta. Ellas declaran eh, unas declaraciones especiales que son cambio de patrimonio y la declaración de ingresos. Ahí tenemos, por ejemplo, las entidades sin ánimo de lucro, las propiedades horizontales. Bueno, hay muchas entidades que no están obligadas a declarar el impuesto de renta, mucho menos a pagarlo, pero sí deben informar cómo son sus operaciones. La base gravable en el impuesto de la renta es aquella que es arrojada después de hacer el cálculo. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de
los costos y gastos que se necesitan para tener un patrimonio, en el ejemplo de la máquina, o los costos y gastos que son necesarios para poder producir el bien o el servicio que se vende y que genera el ingreso, que genera la riqueza. Eso se llama la depuración de la renta. Más adelante la veremos a fondo. Cuando se hace esa depuración, esas sumas y restas, el resultado final es la base gravable. Y sobre esa base gravable se aplica una tarifa que en personas jurídicas es del 35% para personas jurídicas y para personas naturales se aplica una tabla específica según la depuración que se ha obtenido en la renta. Para personas naturales, la tarifa es del 0% cuando la base gravable sea menor a 1090 VTs, del 19% cuando supere la del 0%, pero sea inferior a 1700 VTs. La del 28% cuando supere la del 19%, pero no supere las 4100 VTs. Del 33% cuando supere la del 28%, pero no supere las 8670 VTs. La del 35% cuando supere la del 33%, pero no supere las 18.970 VTs. Del 37% cuando supere la del 35%, pero no supere las 31.000 VTs. Y por último, del 39% en adelante de 31.000 VTs. Esa tabla se aplica a las personas naturales según el valor que se haya obtenido en su depuración de la renta. Profundicemos un poco entonces en el hecho generador del impuesto sobre la renta, es decir, cómo nace, cómo aparece. Lo encontramos en el artículo 26 del Estatuto Tributario. En rojo podrán observar las palabras claves para entender el impuesto sobre la renta. Tenemos suma de todos los ingresos en un periodo gravable, que es de 1 de enero a 31 de diciembre, que incrementen el patrimonio, que nos hagan más ricos, que no hayan sido expresamente exceptuados, porque hay unos ingresos que no hacen base del impuesto de renta. ¿Por qué? Porque la ley así lo establece. Por ejemplo, las recompensas, esas no hacen base para el impuesto de renta. Las recompensas que pague el Estado por delatar a delincuentes y sobre los que haya algún tipo de recompensa. A todos esos ingresos se le restan las devoluciones, rebajas y descuentos. ¿Para qué? Para obtener los ingresos netos. ¿Mm? Hasta ahora estamos viendo operaciones en las cuales nada tienen que ver los costos y gastos, simplemente son reducciones a los ingresos por cuestión de devoluciones, es decir, vendimos, pero nos tocó devolver el dinero porque nos devolvieron el producto. Rebajas porque hicimos un descuento del 5%, por lo tanto, pues ese 5% no nos hizo más rico. Y descuento muy similar a las rebajas. Después de restarle estos tres rubros al ingreso, se obtienen los ingresos netos. Ahora sí, a esos ingresos netos se le restan costos realizados imputables a los ingresos. Esos costos comprenden costos y gastos. Nuestra empresa de panelitas tiene insumos. Si nosotros vendemos una panelita a 2.000 pesos, no nos ganamos 2.000 pesos al final. Al final nos estamos ganando un 20%, nos estamos ganando 400 pesos por panelita.
El resto son costos y gastos. Está el azúcar, está la caldera donde se derrite el azúcar o la caña de azúcar, el jarabe de caña de azúcar, el coco, si tienen coco, el empaque, el transporte, los servicios públicos, los salarios, bueno, todo lo que tiene relación con la producción de las panelitas. Esos son costos y gastos. Entonces, a los ingresos netos se les restan esos costos y gastos y ahí se obtiene la renta bruta. Después de tener la renta bruta, se le pueden restar las deducciones, es decir, la ley permite deducir ciertos rubros imputables a la generación de la renta. Por ejemplo, cuando se hacen donaciones, esas donaciones, si son a una entidad sin ánimo de lucro que haya certificado la donación, se puede descontar el 25% de lo que se donó. Entonces, ese 25% entrará en las deducciones. Ya restándole eso, se obtendrá la renta líquida. A la renta líquida ya se le aplica la tarifa, es decir, la renta líquida es el resultado, será la base gravable del impuesto sobre la renta y se le aplica la tarifa. Si es persona jurídica, 35%, si es persona natural, pues según la tabla. ¿Cómo hacemos para llegar a qué porcentaje, a qué tarifa? Pues dividimos esa renta líquida por las cantidades de VTs, o más bien, se divide por el valor de la VT, ahí se obtienen las cantidades de VTs y ahí sí miramos la tabla para saber qué tarifa le aplicamos. Multiplicamos la tarifa por la renta líquida y ese es el impuesto a cargo. Ya acá, en esta diapositiva, vemos la depuración más vista como una fórmula matemática. Es la explicación de lo que les acabo de decir. La renta gravable es el resultado de restarle todos los costos y gastos a los ingresos. Es decir, restarle todo lo necesario para poder producir esa renta, ese enriquecimiento. Porque es que sin costos no hay renta. ¿Por qué? Porque al no haber costos no hay ingresos. Nosotros no podemos ser declarantes de renta en Panelitas América si no hicimos ni una sola panelita. ¿Por qué? Porque no hay ingresos. En ese caso, lo mejor es liquidar la sociedad porque no está operando y por lo tanto no va a tener ingresos y probablemente sí le toque declarar renta, un costo administrativo bastante alto. Las fuentes del impuesto de renta pueden ser el trabajo, si es una persona natural, el capital, si es persona natural o jurídica, la actividad comercial, si es persona jurídica o persona natural, y la ley. ¿Cómo la ley? Muchas veces se crean leyes a través de las cuales se obtienen ciertos beneficios que implican un mayor enriquecimiento. Por lo tanto, ese enriquecimiento es base del impuesto de renta. Y algo curioso, salió una noticia estas semanas del director de la DIAN diciendo que los delincuentes, las personas que ejercen actividades ilícitas, deben declarar renta y en ella deben declarar la actividad ilícita. Les pregunto a ustedes, ¿será que un narcotraficante se va a preocupar por declarar en su declaración de renta, donde están todos sus activos a través de los cuales lava dinero? ¿Será que ahí va a declarar sus ingresos por el narcotráfico? O peor aún, o más ridículo aún, ¿será que si los declara paga el impuesto? Pues pónganse a pensar. Es una pregunta capciosa que le lanzo a ustedes y al director de la DIAN. ¿Se acuerdan lo que hablábamos del periodo? Pues aquí vemos el artículo 595, donde se explica cómo funciona el periodo en caso de liquidaciones de impuestos anuales. Les dejo la diapositiva para que por favor
lean el artículo 595 y sepan cómo es la periodicidad en el impuesto de renta. Por ahora no es nada más. Espero que este video les haya servido, que hayan aprendido algo y nos vemos en el siguiente video.